Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y momentos felices. Si es la primera vez que aterrizan en este rincón de YouTube, quiero darles una calurosa bienvenida. Me llamo y aquí exploramos el fascinante mundo de las series turcas, desde los dramas más intensos hasta las comedias románticas más adorables. Hoy nos embarcaremos en un viaje al futuro. Vamos a utilizar nuestra bola de cristal, o mejor dicho, nuestra experiencia y análisis del mercado televisivo turco, para predecir qué series podrían arrasar en 2025. Sí, has oído bien. Vamos a intentar anticiparnos a las tendencias, a descubrir esos proyectos que tienen el potencial de convertirse en los nuevos grandes éxitos de la televisión turca y por supuesto conquistar nuestros corazones. Antes de sumergirnos en este emocionante pronóstico, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan del contenido que comparto, si les apasionan las series turcas tanto como a mí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre encontrarán información interesante, análisis profundos y, sobre todo, mucha pasión por el mundo del entretenimiento turco. Así que no lo duden y únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el apasionante universo de las series turcas que, en mi opinión, tienen el potencial de ser los grandes éxitos del año 2025. Prepárense porque esto se pone interesante. Es importante entender que predecir el éxito de una serie es como tratar de adivinar el futuro, nunca se puede estar completamente seguro. Sin embargo, hay ciertos factores que podemos analizar para tener una idea más clara de qué proyectos tienen una mayor probabilidad de triunfar. Estos factores incluyen, por supuesto, el elenco, el equipo de producción, la historia, el género, el canal de emisión y, algo muy importante, las tendencias actuales del mercado. Y no solo las tendencias en Turquía, sino también a nivel global, porque el alcance de las series turcas ya trasciende fronteras y se nutre de influencias diversas. En primer lugar, creo que en 2025 seguiremos viendo una fuerte demanda de dramas históricos, pero con un giro. No me refiero a los típicos dramas de sultanes y princesas, sino a historias que exploren periodos menos conocidos de la historia turca, que rescaten figuras históricas olvidadas y que ofrezcan una perspectiva fresca y original. Imaginen una serie sobre la vida de una influyente filósofa otomana, o un drama que explore las intrigas políticas de una pequeña provincia durante el Imperio bizantino. Este tipo de proyectos, si están bien hechos, tienen el potencial de atraer a un público amplio e incluso generar interés a nivel internacional. Aquí la clave está en la investigación exhaustiva y la precisión histórica, pero también en la capacidad de humanizar a los personajes y hacer que sus conflictos resuenen con el público actual. Pensemos en cómo series como Dirilis, Ertuğrul o Payitat, Abdülhamid han conectado con el público, pero imaginemos historias aún más inexploradas, con personajes femeninos fuertes que desafíen las normas de su tiempo o con conflictos religiosos y culturales complejos y bien documentados. Además, creo que la producción de estos dramas deberá elevarse aún más, con vestuario impecable, sets de rodaje que transmitan la autenticidad de la época y una banda sonora que evoque las emociones adecuadas. Además, considero que el género de la ciencia ficción y la fantasía, que ha estado ganando terreno en los últimos años, podría explotar en 2025. Con el auge de las plataformas de streaming y la creciente demanda de contenido original y de alta calidad, las series turcas de ciencia ficción y fantasía podrían encontrar un público ávido de historias innovadoras y visualmente impactantes. No me sorprendería ver una serie ambientada en una Estambul futurista, con elementos de cyberpunk y una trama que explore los dilemas éticos de la inteligencia artificial. O quizás una historia de fantasía épica, inspirada en la mitología turca y con efectos especiales de última generación. Este género es un terreno fértil para la experimentación y la creatividad, pero requiere una inversión considerable en efectos visuales y en la construcción de mundos creíbles. Pensemos en la riqueza de la mitología turca, con sus leyendas de genios, dragones y criaturas mágicas, y en cómo estas historias podrían ser adaptadas a un formato de serie de televisión. También creo que es importante que estas series aborden temas relevantes para la sociedad actual, como el cambio climático, la desigualdad social o la amenaza de la tecnología. La ciencia ficción y la fantasía no solo deben entretener, sino también hacernos reflexionar sobre el futuro que queremos construir. Otro género que creo que seguirá siendo popular en 2025 son las comedias románticas, pero con un enfoque más moderno y realista.
El público está cansado de las historias clichés y los personajes estereotipados. Lo que la gente busca son comedias románticas que reflejen la vida real, con personajes complejos y situaciones creíbles. Imaginen una serie sobre una joven emprendedora que intenta equilibrar su vida profesional y personal, mientras lidia con las presiones sociales y los desafíos del amor moderno. O una comedia romántica que explore la dinámica de una familia multicultural, con choques culturales y momentos hilarantes. La clave aquí es la autenticidad y la conexión con el público. Los personajes deben ser imperfectos con sus propias inseguridades y contradicciones, y las situaciones deben ser reconocibles y cercanas a la experiencia del espectador. Creo que también es importante que estas comedias románticas aborden temas sociales relevantes, como la igualdad de género, la diversidad sexual o la salud mental. El humor puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia y promover el cambio social. Además, la música juega un papel fundamental en este género, con bandas sonoras que capturen la esencia de la historia y que conecten con las emociones del público. Ahora bien, hablemos de nombres concretos. Hay varios actores y actrices que, en mi opinión, podrían protagonizar las series más exitosas de 2025. Nombres como tienen un gran potencial y una base de fans muy sólida. Su talento, carisma y versatilidad los convierten en candidatos ideales para protagonizar proyectos ambiciosos y de alta calidad. Además, hay muchos jóvenes talentos emergentes que están llamando la atención y que podrían dar la sorpresa en 2025. Estén atentos a nombres como, porque creo que tienen mucho que ofrecer. Pero más allá de los nombres, es fundamental la química entre los actores y su capacidad para transmitir las emociones de sus personajes. Un buen casting es esencial para el éxito de cualquier serie, y en 2025 creo que veremos una mayor atención a este aspecto. Además, es importante que los actores tengan la oportunidad de desarrollar sus personajes a lo largo de la serie, con arcos narrativos complejos y desafiantes. El público quiere ver personajes que evolucionen y que los sorprendan. En cuanto a los guionistas y directores, creo que en 2025 veremos una mayor colaboración entre profesionales turcos e internacionales. La industria televisiva turca está cada vez más abierta a la colaboración y al intercambio de ideas, lo que podría dar lugar a proyectos innovadores y de gran calidad. Imaginen una serie dirigida por un director turco y escrita por un guionista estadounidense, o una coproducción entre Turquía y España. Este tipo de colaboraciones podrían enriquecer la industria y abrir nuevas puertas a la creatividad. La combinación de diferentes perspectivas culturales puede dar lugar a historias más ricas y complejas, y a una mayor conexión con el público internacional. Además, creo que es importante que los guionistas y directores tengan la libertad creativa para explorar temas tabú y desafiar las convenciones sociales. El público está buscando historias que lo hagan pensar y que lo emocionen, y para lograr esto es necesario tomar riesgos y romper con los moldes. Además, creo que en 2025 veremos un mayor énfasis en la representación de la diversidad y la inclusión en las series turcas. El público está demandando historias que reflejen la realidad social y que den voz a grupos marginados. No me sorprendería ver una serie protagonizada por una persona con discapacidad, o una historia que explore los desafíos de la comunidad LGBTQI en Turquía. Este tipo de proyectos, si están bien hechos, pueden generar conciencia social y promover la tolerancia y el respeto. La inclusión no solo debe estar presente en los personajes, sino también en el equipo de producción, con profesionales de diferentes orígenes y experiencias. La diversidad en el set de rodaje puede enriquecer la creatividad y dar lugar a historias más auténticas y representativas. También es crucial tener en cuenta el papel de las plataformas de streaming en el futuro de las series turcas. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney están invirtiendo fuertemente en contenido turco, lo que está impulsando la producción de series de alta calidad y con presupuestos generosos. En 2025 creo que veremos aún más series turcas producidas para plataformas de streaming, con historias ambiciosas y visualmente impactantes. Esto no significa que las series de televisión tradicionales vayan a desaparecer, pero sí que tendrán que adaptarse a la nueva realidad del mercado. Las plataformas de streaming ofrecen a los creadores una mayor libertad creativa y la posibilidad de llegar a un público global. Esto ha impulsado la innovación y la experimentación en la industria televisiva turca, y creo que veremos aún más series que desafíen las convenciones y que exploren nuevos formatos y narrativas. En este sentido, es importante que las series turcas se diferencien de la competencia y ofrezcan algo único y original.
El público está saturado de contenido y busca historias que lo sorprendan, que lo hagan pensar y que lo emocionen. Las series que se atrevan a romper con los moldes, que exploren temas tabú y que desafíen las convenciones sociales, tienen una mayor probabilidad de triunfar en 2025. Esto requiere valentía y una visión clara por parte de los creadores, pero también el apoyo de las plataformas de streaming y los canales de televisión. Es importante que se invierta en proyectos innovadores y que se les dé la oportunidad de encontrar su público. Por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre la importancia de la promoción y el marketing. Una serie, por buena que sea, necesita una buena campaña de promoción para llegar al público. En 2025 creo que veremos un mayor uso de las redes sociales y las plataformas digitales para promocionar las series turcas. Los trailers, los teasers, los clips exclusivos y las entrevistas con los actores son herramientas clave para generar expectación y atraer al público. Pero la promoción no se limita a las redes sociales. También es importante la presencia en festivales de cine y televisión, la participación en eventos internacionales y la colaboración con influencers y bloggers. Una buena campaña de promoción puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una serie. Además, la conexión con la audiencia a través de las redes sociales es vital. Crear comunidades online donde los fans puedan interactuar, compartir teorías y expresar su pasión por la serie puede generar un boca a boca orgánico y aumentar su popularidad. Los directos con los actores, los concursos y los contenidos exclusivos son herramientas que pueden fortalecer este vínculo y mantener el interés del público. En definitiva, predecir qué series turcas arrasarán en 2025 es un desafío, pero creo que he podido darles una idea de las tendencias y los factores que podrían influir en el éxito de un proyecto. La industria televisiva turca está en constante evolución y es cada vez más competitiva. Para triunfar en este mercado es necesario tener una visión clara, un equipo talentoso y una buena dosis de suerte. En resumen, hemos hablado de la importancia de los dramas históricos con un giro, las series de ciencia ficción y fantasía, las comedias románticas modernas y realistas, la representación de la diversidad y la inclusión, el papel de las plataformas de streaming y la importancia de la promoción y el marketing. Todos estos elementos combinados con un buen guión, un elenco talentoso y un equipo de producción competente, podrían dar lugar a las series más exitosas de 2025. Pero sobre todo creo que la clave del éxito reside en la capacidad de contar historias que conecten con el público a un nivel emocional profundo. Historias que nos hagan reír, llorar, pensar y sentir. Historias que nos recuerden que a pesar de nuestras diferencias, todos somos humanos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro de las series turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que serán las series más exitosas de 2025? ¿Qué actores y actrices creen que triunfarán? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus predicciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.